A mí me encanta predicar con ejemplos y me encanta predicar con testimonios de cosas que el Señor ha hecho, tanto en mi vida como en otras vidas, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo veo a alguien predicando y cuenta una experiencia de su vida, es como Biblia aplicada en 2019. Así, es como que sí funciona. Si aplicamos la Biblia en este momento, con todo lo que podemos ver allí, sí funciona. Y eso nos ayuda, y por lo menos en particular a mí, me inspira a poder también seguir, pues, creyendo en el Señor y en la palabra y en lo que dice, porque si a otros les funciona, pues a mí también, ¿verdad? Porque somos todos hijos de Dios. Y hace unos días fuimos a comer después de un culto, ¿no? Y estábamos allí, estábamos un grupo como de 8 personas y estábamos echando broma, hablando, riéndonos. Y de repente, ¿saben? Cuando el Señor como que les da una palabra que quizás, digamos, no te está ni regañando, ni te está diciendo algo en ese momento, sino es como que préstame atención en algo. No sé si les ha pasado que de repente viene como un pensamiento del Señor y es como que aguántalo ahí que luego te lo explico. Y bueno, mientras estábamos allí, escuché algo así como, porque varios de nosotros teníamos la camiseta de la iglesia, y escuché algo así como, fíjate, tienes la camiseta de la iglesia, estás representando a la iglesia. Todo lo que hagas, los que están alrededor, que no conocen ni a Dios, ni conocen la iglesia, pues van a tomar esa referencia de que así es la iglesia, cielos abiertos. Y yo, bueno, vale, ok. Y como que lo dejé pasar. No es que estábamos, les repito, no estábamos haciendo nada malo ni malas conversaciones, pero obviamente éramos un grupo de 8 personas, nos estábamos riendo y me imagino que las personas alrededor voltearían a ver. Cuando hay como un grupo muy ruidoso en un restaurante, todo el mundo voltea a ver, ¿verdad? Bueno, cuando llegué a casa y empecé ahí a hablar con el Señor, como que, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué me quieres hablar? Entendí que era algo que Él quería compartir conmigo para compartirlo hoy. Y Él me empezó a decir que en ese momento preciso nosotros teníamos la camiseta de cielos abiertos y representábamos a la iglesia, pero Él me decía, tú 24 horas al día, 7 días a la semana me representas a mí, tengas o no tengas camiseta. A donde nosotros vayamos, le representamos a Él. Y esto me hizo pensar, porque la verdad es que sabemos que somos cristianos y bueno, que tenemos al Señor, pero no siempre, 100% estamos conscientes de que Él habita en nosotros y que donde quiera que nosotros vayamos, ahí va Él. ¿Cierto? A veces se nos pasa, simplemente, no sé, vamos a hacer las compras y se nos pasa, no estamos siempre 100% pendientes de que Él está. Pero Él quiere hacernos como énfasis en eso, como recuerda que tú me representas en todo momento. Y recuerdo que hace muchísimos años, cuando yo me convertí, recuerdo que tenía como 2 meses en el Evangelio y fuimos a un concierto de rap cristiano. Todo estaba muy chévere y de repente pasan a un evangelista, que él es muy conocido en varios países de Latinoamérica, y yo lo único que recuerdo de ese momento es, y lo recuerdo hasta el día de hoy, es que él dijo, todos nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Y yo en mi mente tenía 2 o 3 meses de convertida, obviamente estaba aprendiendo la Biblia, no sabía todo lo que sé ahorita, ni sabía casi nada en realidad en ese momento, y yo dentro de mí pensé, este hombre está loco. Así, literal, porque yo decía, ¿cómo yo, con todos mis errores, con todas las cosas que tengo que cambiar, puedo representar a Dios? O sea, ¿cómo puedo ser yo una embajadora del reino de los cielos si me veía a mí con tantas imperfecciones? Y después, bueno, llegué a mi casa, no recuerdo si fue ese día o unos días después, pero dije, lo voy a buscar en la Biblia, porque si eso aparece en la Biblia, entonces es verdad. Lo crea yo o no lo crea, pero es así. Entonces, bueno, llegué y lo busqué. Y vamos a leer en 2 Corintios 5:20. Dice, de modo que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo os rogara por medio de nosotros. Por eso, en el nombre de Cristo, os rogamos que aceptéis la reconciliación con Dios. Si leemos unos versículos antes, aquí está hablando el Señor,
Y dice que Él envió a Jesús para reconciliarnos a nosotros con el Padre, ¿verdad? Para reconciliarnos con lo que se había perdido. Y luego dice que no, ahora nosotros, como ya Jesús se fue, por así decirlo, ya no está en carne en este mundo, que ahora a nosotros nos fue entregado ese ministerio de la reconciliación y que ahora nosotros somos esos embajadores que le tenemos que representar. Y qué responsabilidad tan grande es representar al Señor y entender de que donde quiera que vayamos, pues somos cristianos y al final es decir, esta es la carta de presentación. Ahora que yo soy extranjera, ¿no? Vivo en un país donde no nací, soy extranjera, puedo entender un poquito más esto, porque no sé si les pasa, aquí hay muchísimos extranjeros, pero no sé si les pasa que han escuchado como que los venezolanos son tal cosa, en general, ¿verdad? Los colombianos son tal cosa, los peruanos son tal cosa. ¿Y por qué creen que sucede eso? Porque al conocer a uno solo de esa nacionalidad que haga algo, ya nosotros, por naturaleza humana, englobamos a todos y decimos, son así, ¿cierto? Pasa muchísimo, muchísimo. Entonces ahora yo entiendo un poquito más esto porque digo, si yo aquí, en una tierra que no es mía, que la amo como si fuera la mía, pero que no es mía, por así decirlo, no nací aquí, lo que yo haga va a representar a mi país, ¿verdad? Y van a decir, ella es venezolana, los venezolanos se comportan así. Ahora imagínense esto con los cristianos, con nosotros. Donde nosotros nos paremos están diciendo, así son los cristianos. Entonces, ¿qué imagen estamos nosotros dando? Yo he conocido muchísimas personas que lamentablemente me dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cristiano porque mi vecino, y recuerdo esto clarísimo, y me dio tanto dolor en el corazón, porque era un compañero de trabajo y él me decía, ¿sabes? Yo no quiero ser cristiano porque mi vecino que predica en la iglesia, yo lo he visto arrastrando a su esposa por el cabello. Y eso me dio tanto dolor porque yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que nosotros, que somos tu pueblo, que se supone que tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, hacemos cosas tan horribles que la gente dice, o sea, y él me decía, yo soy mejor que él. ¿Por qué ser cristiano si yo soy mejor que él? Yo no le hago a mi esposa eso. Entonces imaginémonos, qué fuerte que al final todo lo que nosotros hacemos la gente lo etiqueta y dice, así son los cristianos, así es esa iglesia, así es esa congregación. Entonces, ¿qué ejemplo nosotros damos, verdad? Jesús era embajador del reino de los cielos, del reino de su Padre, pero Jesús no era independiente. Él llegó a decir cosas como, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, a mí me encanta porque él, aunque era Dios, aunque Dios en persona del Hijo, aunque tenía todo el poder, aunque tenía toda la autoridad, él nada de lo que hacía lo hacía por su cuenta propia, ni siquiera lo hacía para agradarse a él, ni para suplir, digamos, sus necesidades o lo que él quisiera hacer. Todo lo que él hacía era para agradar al Padre. Y eso lo dice aquí, porque yo hago siempre las cosas que le agradan a mi Padre. Dice, hago lo que veo hacer al Padre. Todo lo que él hacía, todo lo que él hablaba, todo estaba hecho porque veía a su Padre hacerlo, porque oía a su Padre decirlo. Y luego dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Y yo tratando como que de entender mejor este versículo me metí como en un juicio. Y vamos a imaginarnos un juicio. Donde están juzgando a un chico por un asesinato. E imagínense que el juez de este chico, el juez que lleva este caso, es el papá del chico. ¿Creen que sería un juicio justo? Yo no creo, porque no sé, yo no me imagino un papá diciéndole, bueno, sí, lo voy a juzgar y que agarre los 30 años que le tocan o no sé cuánto debe ser. Probablemente dice, bueno, que lleve 3 años de cárcel para que aprenda la lección y ya está. Pero al final no es un juicio justo, no está juzgando, ¿saben?, con equidad. Y el Señor Jesús nos habla aquí y nos dice eso, o sea, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, o sea, no busco agradarme a mí, no busco hacer lo que yo quiera, yo solo busco hacer lo que el Padre quiere, lo que el Padre me dice. En Filipenses 3:20
Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto nos hace entender de que nosotros, pues eso, somos embajadores porque no somos de esta tierra. Aunque vivimos aquí, aunque tenemos un propósito aquí, pues no somos de esta tierra. Somos del reino de los cielos, allí pertenecemos y allí vamos a volver algún día. Amén. ¿Cuántos esperan eso? Yo lo espero con ansia. Y a mí me encanta mucho porque Jesús siempre nos habló cosas visibles para tratar de entender lo invisible. No sé si recuerdan cuando él decía lo de la semilla de mostaza y cómo eso se convertía en un gran árbol para hacernos entender cómo funcionaba la fe. O cuando él explicó cómo iba a ser el final de los tiempos y dijo que el trigo iba a ser sembrado y que iba a venir el enemigo, iba a sembrar la cizaña, y explicó cómo iba a ser todos los que se iban con él, los que iban a ser quemados o iban al lago de fuego y todo eso. Y siempre nos explicó cosas así, o sea, lo físico para poder entender lo espiritual o lo invisible. Entonces yo dije, bueno, Señor, si tú siempre nos hablaste así, porque sabes que también de alguna manera pues tenemos una mente y hay cosas que tenemos que comprender con la mente, pues vamos a ver qué dice acerca de qué es una embajada y cuáles son sus funciones para entender qué es lo que nosotros somos, ¿no? Si somos embajadores de Cristo, pues vamos a entender qué es lo que esto significa a profundidad. Y a mí me encanta porque este es mi sueño frustrado, se lo confieso. Yo siempre quise estudiar estudios internacionales, que era para trabajar como que en las embajadas, en los consulados y eso. No lo pude hacer, pero yo creo que el Señor incluso en ese momento, cuando yo no era cristiana, ya había puesto eso en mi corazón porque algún día sería embajadora. Embajadora de Cristo, no de un país, de algo mejor, que es el reino de los cielos. Y dice que una embajada es una representación diplomática de un gobierno nacional ante el gobierno de otro país. Es decir, lo que hemos estado hablando. Somos la representación del reino de los cielos de un gobierno que no es de esta tierra en la tierra. ¿Y qué hace una embajada? Principalmente hace 4 cosas y todas me encantaron. La primera dice, transmite mensajes de un gobierno al otro gobierno del país de residencia. Es decir, ¿qué nos envió el Señor o cuál es, digamos, la gran comisión? Ir y predicar por todo el mundo el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos, ¿verdad? Nos dice ir y predicar. Estamos transmitiendo un mensaje, que es un mensaje del gobierno de los cielos. Y pensando y meditando en esto, me di cuenta que muchas veces tenemos que hablarlo, ¿no? Con palabras, y tenemos que hablarle a la gente de Dios, y tenemos que hablarles de lo que ha hecho en nuestra vida y todo eso. Pero muchas veces también no es necesario hablar. Muchas veces con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, con nuestro andar, con nuestro accionar, las personas van a ver algo diferente y allí le estamos predicando del Señor. Yo recuerdo al principio también cuando conocí al Señor que mis papás me hicieron la guerra, pero la guerra. Me dijeron a esta las están volviendo loca, le lavaron el cerebro, muchas veces no me dejaban ir a la iglesia, o sea, montones de cosas. Pero también yo en ese momento no tuve la mejor actitud porque yo recuerdo que pasé de tener un vacío horrible antes de conocer al Señor a tenerlo todo, por así decirlo, cuando lo conocí, que yo quería meterle por los ojos a todo el mundo al Señor y quería que todo el mundo lo conociera y que todo el mundo estuviese lleno también como yo me sentía, pero claro, todavía había muchas cosas que trabajar en mi corazón, que todavía quedan algunas, pero en ese momento obviamente había muchísimas más. ¿Y qué pasó? Yo en vez de hacerlo con amor, muchas veces señalaba y muchas veces era como que tú estás así por esto y por esto, porque no obedeces al Señor. A ti no te va bien porque tú ni diezmas, ni ofrendas, ni haces nada. Y después vienes y te quejas al Señor. ¿Cómo es posible eso? O sea, fatal, fatal de verdad. Y ahora entiendo que obviamente si tu hija de repente de la nada empieza a decirte todas esas cosas, tú dices, ya va, algo no está muy bien. Pero hace poco
cuando ellos estuvieron aquí de vacaciones, pasó algo que para mí fue increíble, porque un día estábamos reunidos y estábamos ahí hablando en familia, mis hermanos, mis cuñados, y de repente mi papá dice, así, no sé cómo salió el tema de conversación, y mi papá dice, ¿sabes? Yo al principio pensé que estabas haciendo las cosas súper mal, o sea, que eso, te estaban lavando el cerebro y todo lo demás, pero ahora entiendo que tomaste la mejor decisión. Yo, por fuera mi cara era como, bueno, y por dentro yo sé. Yo no lo podía creer, de verdad, se los prometo, yo no lo podía creer. Yo estaba, Dios mío, qué increíble lo que tú puedes hacer. Y al final, si les digo algo, después de esa temporada al principio, yo más nunca les hablé del Señor, ni así, ni casi nada. Yo lo que hacía era hablar lo que Dios hacía en mí, o ellos veían la transformación, veían que ya yo no era como era antes, y eso hizo algo en ellos que dijera, tienes razón, tomaste la mejor decisión. Entonces a veces no es necesario, no digo que sea en todos los casos, pero a veces no es necesario hablar y señalar y decir y tal, sino, ¿saben? Simplemente ser un canal donde Dios se pueda manifestar, donde la gente pueda ver lo que Él hace en nosotros. Amén. La segunda cosa que hace una embajada es informa a su gobierno sobre los eventos importantes, políticos, sociales, económicos y militares que suceden en el país donde reside. Y esto es lo que nosotros hacemos, aunque el Señor lo conoce todo, ¿verdad? Pero esto es lo que nosotros hacemos cuando oramos y cuando intercedemos. Cuando nosotros estamos orando, ¿qué hacemos? Estamos hablando con el Señor y le estamos comunicando cosas de las personas por las que estamos orando. Si oramos por nuestro esposo, por nuestra familia, por nuestro país y le decimos, Señor, mira esta situación, Señor, mira esto, Señor, mira lo que está sucediendo. Y esto quiero aclarar que hay personas que sí, están llamadas al ministerio de la intercesión, ¿verdad? Que es como un sentir fuerte que fluye siempre en ellos por orar por los demás y por situaciones específicas, y el Señor les muestra y les abre el mundo espiritual, y eso está súper bien. Pero yo creo que en todos nosotros, de alguna manera, hay un intercesor, porque incluso el Señor nos dice en la palabra que oremos los unos por los otros. Entonces, esto es como la segunda cosa que nosotros hacemos, le presentamos al Padre las cosas que están sucediendo aquí en la tierra, en el ámbito de la tierra, y le decimos, mira lo que está pasando ahorita con todos los huracanes que hay, con todas las cosas que están sucediendo, y uno va e intercede. Entonces, esa es nuestra segunda labor. La tercera dice, prepara visitas de Estado. Esta, bueno, todas me encantan, pero esta me encanta mucho más, porque dice, prepara visitas de Estado. Es como que cuando viene un presidente de otro país, del país, vamos a suponer, de Italia, viene el presidente de Italia, ¿quién se encarga de traerlo? La embajada italiana aquí en España. Entonces, eso mismo es lo que nosotros somos portadores de la presencia de Dios. O sea, nosotros somos los que nos encargamos de que el Señor se pueda manifestar, que pueda visitar algún lugar. Y ciertamente, cuando nosotros vamos por cualquier lugar, pues el Señor está. Pero también es cierto que no siempre se manifiesta. Y muchas veces es porque nosotros incluso no se lo permitimos. Recuerdo haber escuchado a Bill Johnson decir que él siempre cuando iba a su casa, antes de llegar a su casa, pasaba por un supermercado. Y en el supermercado, él siempre iba, o sea, ya era cliente fijo, ya todo el mundo lo conocía. Pero él dice que él antes de entrar al supermercado, él se paraba afuera y él decía que él tomaba conciencia de que el Espíritu Santo habita dentro de él. Y él dice que cuando él tomaba conciencia, o sea, sentía tanto la presencia de Dios y así entraba al supermercado. Un día, el dueño del supermercado le dice, mira Bill, ¿sabes? Aquí hay muchas personas que vienen todos los días. Hay muchos cristianos y hay muchos que no son cristianos. Pero cuando tú llegas, hay algo diferente. Y yo decía, wow. O sea, realmente es entender que la presencia de Dios habita en nosotros y es tener esa conciencia de que donde vayamos estamos haciendo una visita de Estado. El Rey de Reyes está visitando un lugar. Imagínense eso. La responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. En estos días veía una comiquita, creo que se llama Pequeños Héroes, Pequeños Gigantes, algo así, que pasan por YouTube, que es de historias cristianas. Y
me dio mucha risa, pero al final yo creo que en el mundo espiritual es así, porque era como la escena de la reina Esther, de cuando se estaba preparando para ir delante del rey, y era como una máquina, y creo que le llamaban la máquina de la gracia. Y entonces ella ponía allí y le decía a todos, bueno, vamos a ayunar, y ayunar es poner la comida favorita en esta máquina. Y luego yo entro en la máquina y viene la gracia sobre mí para yo presentarme delante del rey. Y cuando pusieron la comida favorita de todos, es decir, estaban ayunando, ella entra dentro de la máquina y sale con un brillo y con un montón de como estrellitas y cosas así alrededor, y todos así la veían como qué fuerte, ¿no? Lo que sale. Y yo creo realmente que en el mundo espiritual es así. Cuando estamos llenos del Señor, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, algo tiene que pasar. Por algo, no sé, saben, cuando los demonios se manifiestan, por algo dicen a veces, no, no la puedo ver, no, no lo quiero ver, o empiezan a insultar o algo así, porque algo les causa, digamos, una distancia. Y es eso, es la presencia de Dios, la llenura de Dios en una persona. Y la última dice, promueve la cultura. Este también me gusta un montón, porque la cultura es la costumbre, ¿verdad?, que nosotros tenemos. En cada país todos tenemos costumbres diferentes, tenemos comidas diferentes, tenemos actitudes diferentes, palabras, lo que vendría siendo la idiosincrasia y todo eso, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar en esto, yo el otro día hablaba con el pastor Ángelo y yo le decía, ¿usted qué cree? Si Jesús viniera en este momento, en este año, en el 2019, ¿qué cultura tendría él? Porque hay cosas, por ejemplo, de mi cultura que me gustan y que cuando la llevo a la luz de la palabra, como que la avalan, pero hay otras cosas que definitivamente no. Y así sucede con todos los países, ¿verdad? Hay cosas, me imagino que cada uno, dependiendo del país, ha tenido que dejar de hacer, que es cultura, que es normal, en cada uno de sus países, pero que no va acorde con la palabra de Dios, no va acorde con lo que el Señor nos enseña. Y yo le preguntaba esto, yo le decía, si Jesús estuviera aquí, como que ¿qué cultura tendría? ¿O tomaría lo mejor de cada una? ¿O cómo sería? No sé, yo imaginando, pensando. Pero al final, cuando leemos la palabra, siempre nuestro modelo a seguir va a ser Jesús, lo que él hacía, cómo pensaba, las actitudes que tenía. Y eso es lo que todos nosotros debemos imitar y debemos mostrar al mundo, que al final es eso, porque antes de ser venezolana, antes de ser española, antes de ser brasilera, antes de ser italiano, somos hijos de Dios. Entonces, la cultura del reino siempre tiene que estar por encima de nuestra cultura de un país. Amén. Entonces tenemos que ver esas cosas, tenemos que ver que estamos llamados como embajadores del Señor para esas 4 cosas. Dice, transmite mensajes del reino de los cielos aquí a la tierra, informamos al reino de los cielos lo que está sucediendo aquí, es decir, oramos, intercedemos, preparamos visitas de estado, donde quiera que vayamos, allí está la presencia de Dios y tenemos que tomar conciencia de ello, y promovemos la cultura. Hay un versículo que me gusta mucho y es 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y todos hemos sido llamados a esto, a ser obreros aprobados. Y sé que como esto es un proceso, ¿verdad? Y dice la palabra que el que comenzó la buena obra, la terminará. Por supuesto, todos nosotros tenemos cosas que seguir mejorando, cosas que seguir ajustando, pero yo creo que la diferencia está en simplemente tener un corazón humilde y decirle, mira, Señor, hay cosas que yo veo en mí que no están bien y hay cosas que no veo que sé que no están bien, porque la Biblia también dice, ¿verdad? Creo que en Salmos, como que enséñame incluso lo que está oculto en mi corazón, y eso sucede muchas veces. No sé si a ustedes les ha pasado que en momentos como de ministración, el Señor revela algo y nos quedamos así como, pero eso es mío, eso está en mí, porque a veces ni siquiera lo vemos. Yo recuerdo una vez que tuve un sueño y esto a mí de verdad me impactó, porque en el sueño el Señor me hacía así en la espalda, como que me arrancaba literalmente la piel de la espalda y me decía, te estoy quitando la altivez, y me hacía así. Y eso dolía que no tienen una idea. Yo
me dolía horrible. Y cuando me desperté, yo le decía, Señor, y yo era altiva. O sea, ni siquiera yo lo había visto. Entonces hay muchas cosas en nosotros que nosotros no vemos, que nosotros no nos damos cuenta, pero ahí es cuando tenemos que tener ese corazón humilde y siempre decirle, mira Señor, sé que no soy perfecta, sé que no soy perfecto, sé que tengo muchísimas cosas que cambiar, pero por favor ayúdame. O sea, no quiero ser así, yo quiero ser como tú cada día más, quiero que tú me hables, quiero que tú me limpies. Y allí va más abajo en ese versículo donde dice esto, dice en el 20, segunda de Timoteo 2:20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Yo quiero ser un instrumento de honra. De verdad, que el Señor pueda decir eso, o sea, que me pueda usar, como dice aquí, instrumento de honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Y yo creo que esto tiene que ser el sentir de todos como cristianos, de no estancarnos en así soy, así me crié y así voy a ser toda la vida. No, no, para nada. Nuestro modelo a seguir es Jesús y hasta que no lleguemos a esa estatura, mi hermano, seguiremos cambiando. Pero es tener una disposición del corazón. Y con esto termino. Hay un ejemplo que también escuché de un profeta una vez, se llama Cliff Bell, un profeta. Y él hablaba acerca, en esto se refería específicamente a cuando uno da una palabra profética, ¿no? Y él decía, imagínense esto, una vasija de barro que el alfarero la crea, ¿verdad? Y que sirve para echarle agua y para darle de beber a alguien, ¿verdad? Ahora, si entendemos, si nos vamos, digamos, a la parte profética, el agua viene siendo el Espíritu Santo, ¿verdad? El agua viva y es echado sobre esa vasija. Y luego esa vasija es entregada a alguien para que la beba. Ahora, si esa vasija no ha pasado por todo el proceso que tiene que pasar, de ser moldeada, de si se quebró, volverla a hacer, de pasada por el horno, por la prueba, por el fuego, para después de estar lista, entonces cuando echemos el agua, va a tener todavía arcilla por dentro. Y cuando la demos de beber, estamos dando un agua contaminada. Entonces no es un agua limpia, no es un agua filtrada, sino que lo que el Señor nos da, lo damos pero contaminado, con nuestro gustico, con lo que tenemos por dentro. Y él explicaba eso, de que nosotros realmente tenemos que ser esa vasija formada, pasada por el fuego, y es pasar por el fuego, como decía el pastor Ángelo, no nos vamos a quemar, pero necesitamos pasar por allí, porque necesitamos ser formados, y porque no llegamos y desde que aceptamos al Señor hasta que ya somos perfeccionados, como dice la palabra, eso no es así, eso no es así, hay que pasar por procesos, y tenemos que constantemente pasar por esos lugares donde nos van a hacer una mejor persona y donde nos van a hacer parecernos más al Señor. Entonces, yo quiero hacer un llamado para esas personas que dicen, pero escuchen bien el llamado, no es solamente para las personas que dicen, bueno, si es verdad, yo todavía tengo cosas que cambiar y voy a pasar adelante, no. Es para las personas que dicen, he entendido que no estoy haciendo la voluntad del Señor, porque como Jesús decía, yo hago la voluntad de mi Padre, y entienden que no están haciendo la voluntad del Señor, entienden que no están siendo una buena representación de Jesús, no son unos buenos representantes de Jesús, y dicen, mira, realmente, donde yo me paro, en vez de hablar cosas buenas, hablan muchas veces cosas malas, y con razón. Para aquellos que dicen que eso, que todavía hay muchas cosas que si pueden pasar, por favor, que todavía hay muchas cosas que hay que cambiar, pero dicen, ok, tengo todas estas cosas que cambiar y aún las que no conozco, pero me arrepiento y voy a cambiar. No me voy a quedar donde estoy. No me voy a quedar así porque así nací, así crecí y así me quedo. No. Voy a tomar la decisión firme de decirle, Señor, no quiero ser así. O sea, yo quiero ser como tú. Quiero que cuando la gente me vea, te vea a ti. Para mí ese es mi mayor sueño. De verdad, que cuando la gente me vea, vea a Jesús. Yo digo, ahí sí, uff, lo máximo. Ese es para mí el mejor cumplido de la historia.
Y también es también como pedirle, ¿no? Que no nos conformemos, porque es verdad, muchas veces el Señor va transformando cosas, pero hay cosas que todavía no están. Por ejemplo, en mi caso yo le digo, Señor, yo veo mi carácter y muchas cosas tú has transformado, pero yo todavía no veo que yo ore por un ciego y vea. Yo todavía no veo que yo ore por un paralítico y se levante. Yo todavía no veo que ore por un muerto y resucite. Y eso también es Jesús. Y ese también es su poder. Entonces no es conformarnos con, bueno, ok, ya soy un buen cristiano. No, vamos a ir por más, porque en el Señor hay más. Y yo cuando leo la Biblia y veo todas las cosas que Él hizo, todas las cosas que hicieron los apóstoles, los profetas, todo lo que hicieron, y aún con todo eso dice la palabra que nosotros haremos cosas mayores, yo digo, pues yo lo quiero ver. No lo veo todavía, pero yo lo quiero ver. Amén. Entonces, bueno, vamos a eso. Abrimos el altar y todas esas personas que dicen eso, miren, no he estado haciendo la voluntad de mi Padre, no he estado siendo un buen representante, pero me arrepiento y voy a cambiar. No me voy a quedar así. Pasen adelante. Quizás tu caso es que, no sé, estás entre la espada y la pared, como dicen, y quieres hacer tu voluntad quizás con un chico o con una chica que te gusta, que no es cristiano, y quieres hacer tu voluntad y simplemente dices, pero es que él es el que me gusta, pero es que ella es la que me gusta, pero sabes que no es la voluntad de tu Padre. Entonces suelta eso. Quizás el Señor te ha pedido, no sé, que dejes alguna amistad, que dejes algo que no te está haciendo bien y tú dices, pero es la que yo quiero, es lo que yo quiero. Quizás el Señor te ha pedido incluso bendecir a alguien y tú dices, ay no Señor, es que me cuesta, yo no lo voy a hacer. Suelta tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Si le soy sincera, en mi caso, yo no quiero estar aquí. Se los prometo. Yo le digo al Señor, si tú me dejas allá atrás para siempre, yo feliz de la vida. Y desde allá te sirvo con todo mi corazón. Pero entiendo que esta es la voluntad de Dios. Y si yo le entregué mi vida, y si yo le dije que Él fuera mi Señor, entonces yo tengo que hacer su voluntad por encima de la mía. Y aquí es donde todos nosotros vamos a rendirnos. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad por encima de la mía. Quiero ser un representante digno de ti. Que cuando las personas me vean, no me vean a mí, sino que te vean a ti. Señor, te pido perdón, porque hasta ahora no he hecho las cosas bien. Porque aún sabiendo lo que está mal en mi corazón, aún sabiendo lo que está mal en mis actitudes, continúo haciéndolo. Y ni siquiera me paro un momento para decirte, cámbiame. Señor, te pido perdón, porque he tenido todo este tiempo malgastándolo, sin buscarte a ti, sin buscar ser transformado por ti. Pero a partir de hoy, Señor, yo hago un pacto contigo. Yo me comprometo contigo a cambiar, a limpiarme de todo lo que no proviene de ti, a quitar de mi vida lo que no proviene de ti. No importa cuán duro sea, no importa cuánto duela. Yo hago un pacto contigo, Señor, de servirte, de amarte, de buscarte y de hacer lo que tú me pidas, Señor. Yo te pido, Señor, que en este momento tú puedas revelarte a cada persona que pasó adelante. Que tú puedas, Señor, mostrarte a cada uno de ellas como el Padre Redentor que eres.
que puedas mostrarle incluso lo que está oculto en el corazón, lo que no se ve, ni siquiera ante sus ojos. Y que tú puedas hoy mismo, Señor, en este momento, que puedas liberar, que puedas transformar, que puedas quitar. Y así, Señor, como lo hiciste conmigo en sueños, así que me quitaste la altivez, que quitaste y arrancabas eso de mí. Yo quiero que tú lo puedas hacer hoy. Yo creo que tú lo puedes hacer hoy con todo, Señor. Que puedes quitar, arrancar lo que no proviene de ti, lo que tú no sembraste, lo que tú no pusiste. Yo creo, Señor, y te pido que hoy puedas hablar a cada persona, a cada corazón, y que seamos convencidos de obedecerte, de obedecer tu pacto, Señor. Y ahí donde estás te pido que continúes orando, continúa pidiéndole al Señor que haga todo eso en ti, que yo estoy segura que hoy mismo Él lo va a hacer. Hoy mismo lo va a hacer y algunos verán visiones y algunos sentirán algo en su cuerpo, pero yo sé que Él hoy lo va a hacer.